decide los asuntos? ¿Quién decide los asuntos? En la conformación del Estado moderno, la palabra soberanía fue crucial. El Estado moderno no se puede entender sin la palabra soberanía, porque se supone que el Estado, al ser soberano, es el que decide sobre su territorio. ¿Qué es la soberanía del Estado? La capacidad y la legitimidad para decidir sobre su territorio. ¿Qué es entonces el globalismo? La pérdida de la soberanía del Estado moderno en favor de unidades políticas internacionales y globales. Por ejemplo, Naciones Unidas. Por ejemplo, las agencias de Naciones Unidas. El Fondo de Población de la ONU, la OMS, UNESCO, entre otras. El globalismo, que implica el poder de organismos internacionales sobre los estados, constituye una agenda muy concreta de diversas causas. Estas son unas de las más actuales y rimbombantes. La agenda feminista no es una agenda colombiana, es una agenda global. La agenda abortista no es una agenda colombiana de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, como le dicen ustedes. Es una agenda global, al mismo tiempo en todos los países, ordenada en el año 1994 por Naciones Unidas en la Conferencia sobre Población y Desarrollo en El Cairo. Naciones Unidas en esa oportunidad le dijo a todos los estados que debían legalizar, entre otras cosas, el aborto a más tardar para el año 2015. Y hoy estamos enfrentando la Agenda 2030, que pide aborto en por lo menos 3 de sus 17 objetivos. La agenda LGBT y la agenda de la ideología de género no es una agenda colombiana, es una agenda global. Atraviesa al mismo tiempo a todos los países. La agenda de la migración descontrolada. Bueno, esta agenda afecta a determinados países, sobre todo europeos, que deben recibir migración de otras civilizaciones que no tienen nada que ver con las suyas y que están modificando a esos pueblos. Estas agendas, lejos de minimizarse durante la pandemia, se maximizaron. Hubo muchos que pensaron que llegada la pandemia ya no iba a haber tiempo para estas tonteras. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ahora que estamos en la pandemia, nadie va a querer venir a molestar con el tema del lenguaje inclusivo. ¿Qué van a recopilar los datos sobre los muertos según la autopercepción del muerto? ¿Qué van a venir a decirnos que hay que hablar lenguaje inclusivo para comunicar las medidas sanitarias? Bueno, esas esperanzas fueron vacuas, porque Naciones Unidas en su Agenda 2030 dice expresamente en su acápite sobre el COVID-19 que se debe aprovechar el momento de crisis sanitaria actual para moldear las normas sociales porque son más frágiles en estos momentos. Esas son las palabras que utilizan. Hay que aprovechar la pandemia y hay que moldear, hay que modificar a la sociedad porque la sociedad está muerta de miedo y no tiene tiempo para estas cosas. Las agendas globalistas crecieron durante la pandemia y enmarcan la situación actual. No por nada, durante una pandemia, el Tribunal Constitucional decide amplificar en Colombia el aborto hasta la semana número 24. No por nada, durante una pandemia el aborto se aprueba en Argentina, se aprueba en ciertas causales en Ecuador, se aprueba en distintos estados mexicanos y así sucesivamente. La agenda globalista está avanzando en este contexto.